La tierra estaba dura. Me sangraron las manos cavando. Cuando terminé, me quedé ahí de rodillas, con la respiración temblándome, mirando ese montículo de tierra removida que parecía demasiado pequeño para cargar con todo lo que acababa de esconder. Pensé que iba a sentir alivio. Pensé que iba a llorar. No sentí nada. Esa noche dormí con la ventana abierta. El calor era insoportable. Cerca de las 3 de la mañana lo escuché. Un sollozo largo, quebrado, como si alguien llorara con la boca llena de agua. Me incorporé de golpe en la cama, con el corazón acelerado. ¿Escuchaste eso?, susurré. A mi lado, ella dormía. O fingía dormir. Nunca lo supe. El llanto volvió, más claro. Venía del patio. Me levanté despacio, con cuidado de no hacer ruido. Caminé hasta la ventana, y miré hacia afuera. El árbol seco se recortaba contra la luz opaca de la luna. Todo parecía igual, normal. El llanto cesó de golpe. Estoy cansado, me dije. Solo eso. Pero no pude volver a dormir. Los días siguientes fueron raros. No hubo discusiones. No hubo reproches. Ella caminaba por la casa como un fantasma funcional. Lavaba platos, ordenaba ropa, miraba la televisión sin verla. Yo intentaba llenar el silencio con cualquier cosa. Noticias, música, comentarios inútiles. Ninguno de los dos mencionó lo ocurrido. La caja, la decisión, el niño que nunca nació. La segunda noche, el llanto volvió. Esta vez no me levanté de inmediato. Me quedé en la cama, mirando el techo, con los dientes apretados. El sonido se colaba por las paredes, por el piso, por el pecho. No era fuerte, no era desesperado, era constante, como si no tuviera prisa. ¿Lo oyes?, pregunté, sin girarme. Ella tardó unos segundos en responder. No, dijo, no escucho nada. Pero su voz tembló. Ya no parecía venir del patio. Sonaba más cerca, demasiado cerca. Me levanté. El pasillo estaba oscuro. Avancé descalzo, con el estómago encogido. Al pasar frente al baño, sentí un frío raro, como si la temperatura bajara solo ahí. Empujé la puerta. El espejo estaba empañado. Y no había vapor. El llanto venía de ahí. Basta, murmuré. Ya basta. Me acerqué al espejo y limpié el vidrio con la mano. La vi. Estaba detrás de mí. Vestía de blanco, pero la tela estaba manchada, empapada, pegada al cuerpo. Su cabello largo y negro le cubría el rostro. Sus brazos colgaban rígidos, y de sus pies descalzos caían gotas de agua que no mojaban el suelo. La Llorona. No grité, no corrí, me quedé paralizado, sintiendo cómo el miedo me apretaba la garganta. No vine por ti, dijo, con una voz rota. Vine por lo que falta. Tragué saliva. Aquí no, balbucé. Aquí no hay niños. El llanto se intensificó. ¿Eso crees?, respondió. Eso siempre creen. Ella dio un paso hacia adelante. Sentí el aire volverse más pesado, más frío. No nació, dije casi gritando. No existió. La Llorona levantó lentamente la cabeza. Por primera vez vi su rostro. No estaba podrido. No estaba desfigurado. Era un rostro humano, devastado por el dolor. Ojos hundidos, piel pálida, labios temblorosos. Yo también dije eso, susurró. Me lo repetí hasta creerlo. El espejo empezó a vibrar. El llanto se mezcló con otro sonido, más pequeño, más agudo, un llanto infantil. Me llevé las manos a los oídos. No, gemí, no. Ella extendió una mano y tocó el espejo. La imagen cambió. Vi una habitación que no reconocí. Blanca, fría. Vi una camilla. Vi sangre. Vi a una mujer llorando en silencio.
con la mirada perdida. Vi una cuna vacía en una esquina, cubierta de polvo. No todos los hijos mueren en el agua, dijo. Algunos mueren en el silencio. Caí de rodillas. Fue una decisión, dije. Los dos estuvimos de acuerdo. El llanto se cortó de golpe. ¿De verdad?, preguntó. Sentí un nudo en el estómago. Yo titubeé. Era lo mejor. No estábamos listos. Nadie lo está, respondió ella. Y aún así, nacen. El llanto infantil volvió, más claro ahora. Sonaba detrás de mí. Me giré de golpe. El pasillo estaba oscuro, pero no vacío. Una sombra pequeña se recortaba al final. No caminaba. Se balanceaba, como si no supiera cómo sostenerse en el mundo. No mires, ordenó la Llorona. Miré igual. La sombra levantó la cabeza. No tenía rostro. No puede ser, susurré. Esto no es real. Es recuerdo, dijo ella, y culpa. La sombra dio un paso. El llanto se volvió insoportable. Basta, grité. Llévatelo. Haz que se vaya. La Llorona me miró con algo parecido a lástima. No puedo llevarme lo que nunca se fue, respondió. Vive donde lo dejaste. La casa tembló levemente. Las luces parpadearon. ¿Qué quieres de mí?, grité, desesperado. Ella se acercó hasta quedar frente a mí. Su rostro estaba a centímetros del mío. Olía a agua estancada y a sangre vieja. Quiero que lo nombres, dijo, que lo mires, que aceptes que existió. Negué con la cabeza. No puedo. Entonces escúchalo, susurró. El llanto infantil se transformó en un grito agudo, atravesándome los oídos. Sentí algo romperse dentro de mí. Un recuerdo que había enterrado junto a la caja. Una imagen fugaz. Una ecografía que nunca quise mirar. Un latido que fingí no escuchar. Caí al suelo, sollozando. Cuando levanté la vista, estaba solo. El baño estaba normal. El espejo limpio. Silencio absoluto. A la mañana siguiente, ella no estaba. Encontré una nota en la mesa. 2 líneas. Nada más. Yo sí lo escuché. No pude seguir fingiendo. Han pasado años desde entonces. La casa sigue en pie. El árbol sigue seco. Nadie más vive aquí. A veces, por las noches, el llanto vuelve. No viene del patio. No viene del baño. Viene del cuarto que nunca preparamos. Y ahora sé algo que me persigue cada madrugada. No todos los fantasmas son niños que murieron. Algunos son los que nunca dejamos nacer. Y esos nunca aprenden a callar. Relato número 2. La fiesta ya estaba muerta cuando llegamos, aunque nadie parecía notarlo. Había música, luces de colores colgadas entre cables viejos. Gente riendo demasiado fuerte, vasos de plástico rebosando alcohol barato. Era una fiesta de barrio en México, de esas que empiezan como celebración y terminan como algo que nadie quiere recordar del todo. El cumpleaños de alguien, creo, o un bautizo atrasado. Nadie lo tenía claro y a nadie le importaba. Yo fui porque no tenía a dónde más ir esa noche. Desde que crucé el portón, sentí esa presión rara en el pecho, como cuando entras a un lugar donde pasó algo malo, y las paredes todavía no se han enterado de que ya es pasado. El aire estaba pesado, húmedo, con olor a cerveza derramada, sudor y pólvora vieja de cohetes. La casa quedaba cerca de un canal, uno de esos que atraviesan colonias enteras, y que la gente finge no ver. De día parecía un simple desagüe, de noche era otra cosa. Relájate, me dijo un amigo, empujándome un vaso en la mano. Es fiesta, no velorio. Le di un trago largo. El alcohol quemó,
pero no espantó la sensación. La música subió. Banda, luego cumbia, luego algo que nadie pidió, pero todos bailaron igual. La gente gritaba, brindaba, se empujaba. En el patio trasero habían improvisado una pista de baile con focos colgados de un árbol seco. El canal quedaba justo detrás, separado por una reja baja. Fue ahí cuando escuché el llanto. Al principio pensé que era parte de la música. Un efecto raro, un grito distorsionado. Pero no, era un sonido continuo, quebrado, que no seguía ningún ritmo. Un lamento largo, profundo, que se filtraba entre los acordes y los golpes del bajo. Miré alrededor, nadie parecía notarlo. Le pregunté a una chica que estaba a mi lado. Ella frunció el ceño. ¿Qué cosa? El llanto se detuvo de golpe. Me quedé callado, sintiéndome estúpido. Seguí tomando, seguí bailando. Intenté convencerme de que había sido mi imaginación, el cansancio, el alcohol. Pero cada vez que me acercaba a la reja del fondo, el sonido volvía, suave, insistente, como si alguien llorara justo del otro lado. Cerca de la medianoche, alguien gritó que iban a sacar cohetes. La música se pausó. La gente salió al patio, levantando los celulares, riendo como niños. El primer estallido iluminó el cielo y el canal por un segundo. Ahí la vi. Estaba parada en la orilla del agua. Vestía de blanco. El vestido largo, sucio, pegado al cuerpo. El cabello negro le caía hacia adelante, ocultándole el rostro. No flotaba, no brillaba. Estaba ahí, quieta, como si siempre hubiera estado. El llanto salió de ella. Inconfundible. Sentí que la sangre se me iba a los pies. Oigan, dije, señalando. ¿Ven eso? Nadie miró en la dirección correcta. Otro cohete explotó. Gritos, aplausos. La mujer levantó lentamente la cabeza. No vi su rostro, pero supe que me estaba mirando a mí. ¡Ay, mis hijos!, susurró. El sonido atravesó el ruido de la fiesta como un cuchillo. Di un paso atrás, choqué con alguien, tiré un vaso. Tranquilo, güey, dijo una voz. Estás muy pedo. El llanto se volvió más fuerte. No, murmuré. No, no. La música volvió a sonar, pero ahora sonaba mal, distorsionada. Como si los parlantes estuvieran fallando. Las luces parpadearon. La mujer empezó a caminar. No hacia la casa, no hacia la fiesta. Hacia el canal y luego hacia la reja. «Aléjense del fondo», grité. «Aléjense». Algunos se rieron. Nadie me hizo caso. Ella atravesó la reja como si no existiera. El llanto se transformó en un grito desgarrador. Un sonido tan cargado de dolor que sentí náuseas. Varias personas se taparon los oídos. La música se cortó de golpe. «¿Qué chingados es eso?», escuché decir a alguien. La Llorona avanzó entre la gente. Las luces se apagaron. En la oscuridad solo se escuchaba el llanto y los gritos. Alguien cayó. Escuché un golpe seco, luego otro. La gente empezó a correr sin saber a dónde. Mesas volcándose, botellas rompiéndose. Un empujón me tiró al suelo. Sentí un dolor agudo en el brazo al caer sobre vidrio. El llanto estaba por todas partes. «¿Dónde están?», gemía ella. «¿Dónde los dejaron?». Vi sombras correr. Alguien gritó el nombre de su hijo. Otro lloraba, arrastrándose. Me levanté como pude y miré hacia el canal. El agua estaba agitada, moviéndose con fuerza, aunque no había viento. Algo flotaba cerca de la orilla. Algo pequeño. Recordé historias, accidentes, niños que jugaban cerca del canal, caídas, silencios comprados con alcohol y fiestas.
La Llorona se detuvo en medio del patio. Aquí, dijo, aquí celebran como si nada. Se inclinó sobre una mujer que lloraba en el suelo, con el vestido manchado de sangre en la rodilla. Tú estabas ahí, susurró. Tú miraste. La mujer gritó. Se desmayó. La figura se enderezó lentamente. Todos miraron, dijo, y nadie bajó. El llanto alcanzó su punto más alto. Sentí que algo se quebraba dentro de mí. Un recuerdo que no era mío. Un sonido de agua. Un golpe. Un silencio. La Llorona giró el rostro hacia mí. Por un instante, vi sus ojos. No estaban vacíos. Estaban llenos. De recuerdos. De cuerpos. De culpas acumuladas. Tú escuchas, dijo. Eso te condena. El canal desbordó de golpe. El agua entró al patio, arrastrando basura, sillas, cables. La gente gritaba, resbalaba, caía. Vi a alguien golpearse la cabeza contra el piso. No se levantó. Yo corrí, salté una mesa, me abrí paso como pude entre la gente. Crucé la casa y salí a la calle sin mirar atrás. No paré hasta que me dolieron los pulmones. A la mañana siguiente, la fiesta no existía. La casa estaba cerrada, limpia, como si nada hubiera pasado. El canal volvía a su nivel normal. Dijeron que fue una riña, que alguien se cayó, que el alcohol hizo lo suyo. Nadie mencionó el llanto. Yo dejé el barrio poco después. Pero cada vez que escucho música alta cerca de un río, cada vez que veo una fiesta demasiado alegre junto a un lugar peligroso, recuerdo esa noche. Y entiendo algo que me revuelve el estómago. La Llorona no aparece para arruinar fiestas. Aparece cuando la música es tan fuerte que ya nadie escucha a los muertos. Relato número 3. El viaje empezó mal desde antes de arrancar. No por el coche, ni por el clima, ni por la ruta. Empezó mal porque justo cuando cerré la cajuela y me senté al volante, escuché un llanto lejano, bajo, intermitente, como si alguien llorara conteniendo la respiración. Miré alrededor del estacionamiento vacío de la terminal de autobuses y no vi a nadie. Pensé que era mi cabeza, cansada, sugestionada por dormir mal, y aceptar un encargo que nadie en su sano juicio habría aceptado. Tenía que cruzar la sierra de noche. El encargo era simple en teoría: llevar un paquete desde un pueblo costero hasta una ciudad del centro del país. Sin preguntas, sin abrirlo. Buen dinero, demasiado bueno para un solo viaje. Cuando pregunté por qué no usaban paquetería normal, el hombre solo me dijo: ese camino no le gusta a la gente. Debí escuchar esa frase con más atención. La carretera se fue adelgazando. El asfalto se volvía irregular, remendado, con baches que parecían tragarse la luz de los faros. No había señal, no había casas, solo monte, árboles retorcidos y barrancos que aparecían de la nada a los costados. A las 11 de la noche, el llanto volvió. No fue un sonido externo al principio. Fue una presión detrás de los oídos, como cuando uno está a punto de llorar sin saber por qué. Bajé la velocidad y apagué la música. Entonces lo escuché claramente. Venía de fuera del coche. No, murmuré, no ahora. El llanto era femenino, doloroso, largo. No sonaba desesperado, sino agotado, como si quien llorara llevara horas haciéndolo. Miré por el retrovisor, nada. Miré hacia los costados, solo oscuridad y árboles. Apreté el volante y seguí. Unos kilómetros después, vi a la mujer. Estaba parada al costado de la carretera, justo antes de una curva cerrada. Vestía de blanco, con un vestido largo que se movía suavemente con el viento. El cabello negro le cubría el rostro. No levantó la mano.
No pidió ayuda. Solo estaba ahí, llorando. Frené de golpe. El coche se detuvo con un chirrido seco. Mi corazón latía tan fuerte que me mareé. No seas idiota, me dije. Sigue, sigue. Pero no pude. Bajé el vidrio apenas unos centímetros. ¿Está bien?, pregunté, sintiéndome ridículo. ¿Necesita ayuda? El llanto se detuvo. La mujer levantó lentamente la cabeza. No vi su rostro, pero sentí su mirada atravesarme como una aguja helada. Siempre preguntan eso, dijo, cuando el camino ya está marcado. Tragué saliva. Puedo llevarla al próximo pueblo, ofrecí. No está lejos. Ella dio un paso hacia la carretera. Las luces del coche la iluminaron por completo. Su vestido estaba sucio, empapado en la parte baja, como si hubiera caminado dentro del agua. Sus pies estaban descalzos, manchados de barro oscuro. No subas a nadie, me había dicho el hombre del encargo. Pase lo que pase. Recordé eso. No puedo, dije. Lo siento. El llanto volvió, más fuerte, más cerca. Todos dicen eso, respondió. Antes de perder algo. El coche se apagó. Las luces murieron. El motor se quedó en silencio. No, 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 susurré, girando la llave con desesperación. Nada. La mujer se acercó lentamente. Cada paso parecía pesar demasiado. Cuando estuvo junto a la ventana, el aire dentro del coche se volvió helado. ¿Sabes cuántos murieron aquí?, preguntó. ¿Cuántos viajes quedaron a la mitad? Negué con la cabeza. Yo los escuché, continuó. Lloraban como tú ahora. La entendí antes de que dijera su nombre. La Llorona. No la de los cuentos exagerados, no la caricatura. Esta era distinta, más real, más cansada. No te voy a llevar, dije, con la voz temblando. No soy el culpable. Ella inclinó la cabeza. Nunca lo son, respondió. Solo pasan por encima. El llanto se mezcló con otro sonido, más grave, más profundo, como agua moviéndose con fuerza. Miré hacia adelante. La carretera estaba mojada. No había llovido, pero el asfalto brillaba como si una capa de agua lo cubriera. Y esa agua avanzaba, lentamente, desde la curva. ¿Qué es eso?, murmuré. El camino que se traga a los que no miran, dijo ella. El agua llegó a las llantas. Sentí el coche moverse ligeramente. El paquete en la cajuela golpeó algo, como si se hubiera desplazado. ¿Qué llevas ahí atrás?, preguntó. No respondí. No importa, añadió. Todos llevan algo que no quieren cargar. El llanto cambió. Ya no era solo suyo. Se sumaron otros. Voces superpuestas. Gritos apagados. Llantos infantiles. Vi sombras moverse bajo el agua. Formas humanas. Manos que golpeaban desde abajo. Déjame ir. Ella me miró fijamente. Si sigues este camino, dijo, no llegas solo. El motor rugió de pronto. Las luces volvieron. No lo pensé. Aceleré con todas mis fuerzas. El coche patinó, avanzó a trompicones, pero logró salir del tramo inundado. En el retrovisor vi a la mujer quedarse atrás, de pie en medio del agua, llorando mientras la carretera la devoraba. No frené, no miré atrás otra vez. Conduje hasta el amanecer, con las manos entumecidas y la garganta seca. Llegué a la ciudad con el cuerpo destrozado. Entregué el paquete sin decir una palabra. El hombre lo abrió frente a mí. Dentro había ropa vieja, pequeña, zapatos infantiles, un muñeco cubierto de lodo seco. Buen viaje, dijo. No todos llegan. Me pagó y se fue. Esa noche soñé con la carretera inundada, con llantos bajo el asfalto, con una mujer de blanco caminando entre coches volcados.
Desde entonces, evito viajar de noche. Evito carreteras solitarias. Evito aceptar trabajos sin preguntas. Pero a veces, cuando conduzco por caminos largos y el silencio se vuelve demasiado pesado, escucho el llanto. Y sé que algunos viajes no son peligrosos por el camino, sino por lo que uno decide cargar mientras avanza. Relato número 4. Nunca fui una persona fácil de tratar. Eso lo sabía todo el mundo, y sobre todo, lo sabía yo. Tenía fama de conflictivo, de seco, de insoportable. En el trabajo me evitaban, en la familia me toleraban por obligación. Siempre había una queja, un gesto malinterpretado, una respuesta fuera de lugar. Yo decía que la gente era demasiado sensible, que el mundo estaba lleno de inútiles, que nadie hacía las cosas bien. Y en el fondo, me gustaba que me tuvieran miedo, o al menos, distancia. Vivía solo en una casa vieja al borde de la ciudad, cerca de un canal de riego que ya nadie usaba. El lugar era barato, silencioso, perfecto para alguien que no quería lidiar con nadie. El agua rara vez corría, pero cuando lo hacía, arrastraba basura, ramas, y un olor que se metía en la casa, aunque cerraras todo. La noche que empezó todo, yo estaba discutiendo con alguien que no estaba ahí. Gritaba solo, caminando de un lado a otro de la sala, repitiendo conversaciones antiguas, peleas que habían pasado años atrás, insultos que nunca dije en su momento, y que ahora escupía al aire, como si así pudiera ganar algo. Fue entonces cuando escuché el llanto. No vino del canal, no vino de afuera, vino del fondo de la casa. Me quedé quieto, con el pecho subiendo y bajando, el enojo todavía caliente en la garganta. Pensé que era mi cabeza jugándome una broma, el estrés, la costumbre de vivir en silencio absoluto. El llanto volvió, largo, quebrado, lento. ¿Quién anda ahí?, gruñí, más molesto que asustado. Caminé hacia el pasillo, encendiendo luces a mi paso. El sonido venía del cuarto que usaba como bodega, el único que casi nunca abría. La puerta estaba entreabierta. Ya estuvo, murmuré. No estoy para estupideces. Empujé la puerta. El cuarto estaba vacío, pero el llanto seguía ahí. Era un sonido pesado, como si la tristeza tuviera peso físico. Me apretó el estómago. Sentí un frío raro, no en la piel, sino en los huesos. Sal, ordené. No tengo paciencia. Una figura se materializó lentamente en el fondo del cuarto. No apareció de golpe, no saltó, simplemente estaba ahí. Una mujer vestida de blanco, con el vestido largo, sucio, empapado en la parte baja. El cabello negro le caía por delante del rostro, ocultándolo. Sus hombros se movían al ritmo del llanto. La Llorona. No necesité que se presentara. No me mires así. No creo en cuentos. El llanto se detuvo. Ella levantó lentamente la cabeza. No vi sus ojos, pero sentí su mirada clavarse en mí, pesada, acusadora. Eso dicen todos, respondió con una voz cansada. Los que no quieren escuchar. Sentí una chispa de rabia. Mira, dije. Si vienes a asustar, pierdes el tiempo. He lidiado con gente peor que tú. Ella inclinó la cabeza, como si evaluara mis palabras. Lo sé, respondió. Te escuché. El aire se volvió denso. ¿Escuchar qué?, pregunté. Todo, dijo. Cada palabra que nunca pediste perdón. Cada vez que empujaste a alguien un poco más lejos. Solté una risa seca. ¿Vienes a darme lecciones?, espeté. No te las pedí. El llanto volvió, pero ahora era distinto. No era súplica.
Era frustración. Eres difícil de tratar. Siempre lo fuiste. Algo en esa frase me golpeó más fuerte de lo que quería admitir. No me conoces, respondí. Ella dio un paso hacia adelante. El suelo no crujió. No hubo sonido. Te vi, dijo, gritando a tu hijo, ignorando sus lágrimas, llamándolo débil. Mi corazón se detuvo un segundo. No hables de él, gruñí. Lo hiciste llorar hasta que dejó de hablarte, continuó. Como yo hice llorar hasta que ya no hubo respuesta. El cuarto empezó a cambiar. Las paredes se humedecieron. El piso se volvió oscuro, lodoso. Sentí agua fría en los tobillos. Esto no es real, dije, retrocediendo. Es memoria, respondió. El llanto se multiplicó. Escuché otras voces, llantos pequeños, cortados, infantes. Basta, grité. Cállate. Ella levantó el rostro por completo. Por primera vez vi sus ojos. Estaban llenos de algo peor. Reproche acumulado durante siglos. Yo perdí a mis hijos, dijo. Pero tú los empujaste al silencio. El agua subió hasta mis pantorrillas. Vi sombras moverse debajo, formas pequeñas que no lograban mantenerse a flote. No los maté, grité. No hice eso. No, admitió. Solo los rompiste. Algo me golpeó las piernas. Caí de rodillas, salpicando agua oscura. Sentí manos pequeñas aferrarse a mí, uñas clavándose. Suéltenme, grité, aterrado. Las sombras se apartaron. La Llorona se acercó hasta quedar frente a mí. Su rostro estaba a centímetros del mío. Olía a agua estancada y a culpa vieja. No vine a llevarte, dijo. Vine a dejarte algo. Extendió la mano. El cuarto desapareció. Me vi a mí mismo, años atrás, gritándole a un niño con los ojos rojos de tanto llorar. Vi su espalda alejarse. Vi la puerta cerrarse. Vi el teléfono sonar y no contestar. Sentí un dolor agudo en el pecho, real, físico. No quise, susurré. No sabía hacerlo mejor. Eso no borra nada, respondió ella. Pero explica por qué sigues solo. El agua empezó a bajar. El cuarto volvió a la normalidad. La figura se desvaneció lentamente, dejando tras de sí un eco de llanto, que se apagó poco a poco. Me quedé ahí, empapado en sudor, temblando. A la mañana siguiente, la casa estaba seca, silenciosa, normal. Pensé que había terminado. Me equivoqué. Desde entonces, cada vez que levanto la voz, cada vez que la rabia me gana, escucho el llanto. No fuerte, no claro, pero suficiente, como un recordatorio constante. Intenté llamar a mi hijo. No contestó. Lo intenté otra vez. Y otra. Nada. Esa noche, mientras miraba el canal seco desde la ventana, entendí algo que nunca quise aceptar. La Llorona no siempre aparece para castigar asesinos. A veces aparece para mostrarte a quién mataste, sin tocarlo nunca. Y ese tipo de muerte es la más difícil de reparar. Relato número 5. Fue un reflejo. La puerta no cedía. El hombre del otro lado gritaba cosas que no entendía. Y el supervisor detrás de mí repetía que no había tiempo, que el procedimiento era así, rápido y sin pensar. Mi puño impactó la madera astillada y sentí el dolor subir hasta el hombro. Me gustó. Eso fue lo peor. Me gustó porque por primera vez en meses dejé de pensar en mis propias deudas. Así empezó todo. Mi trabajo consistía en desalojar gente. No los llamaban así, claro. El contrato decía recuperación de inmuebles con resistencia. Un nombre elegante para entrar a casas ajenas, sacar a la gente a empujones y dejar el lugar vacío antes de que amaneciera.
Éramos un grupo reducido, todos con la misma cara cansada y el mismo pasado roto. Nos pagaban por noche, en efectivo. Mientras más agresivo el caso, mejor el pago. No te involucres. Solo haces tu trabajo. Yo era bueno en eso. Demasiado bueno. La noche en que escuché el llanto por primera vez, estábamos en un conjunto de edificios viejos, pegados a un canal de desagüe que cruzaba media colonia. El agua corría lenta, negra, con basura flotando como recuerdos que nadie quiso recoger. El objetivo era un departamento del tercer piso. Familia atrasada en pagos. Orden de desalojo inmediata. Subimos las escaleras sin encender las luces. Siempre así. Golpe seco. Gritos. Llanto. Caos. Había una mujer adentro. Joven. Ojerosa. Con un niño aferrado a la pierna. Por favor, decía, denme unos días. El supervisor ni la miró. Me hizo una seña. Yo avancé. No la golpeé, no esa vez, pero empujé lo suficiente para separarla del niño. El pequeño cayó de espaldas y se golpeó la cabeza contra el piso. El sonido fue seco, incómodo. El llanto llenó el departamento. No solo el del niño, otro, más grave, más lejano. Me quedé quieto un segundo. ¿Escucharon eso?, pregunté. Apúrate, gruñó el supervisor. No seas blando. Seguimos. Sacamos bolsas, muebles, recuerdos, todo al pasillo. La mujer gritaba. El niño lloraba. El eco se mezclaba con ese otro llanto que yo seguía escuchando, como si viniera del canal. Cuando salimos del edificio, cargando lo último, la vi. Estaba parada junto al agua. Vestía de blanco, con el vestido largo empapado hasta las rodillas. El cabello negro le cubría el rostro. No se movía, solo lloraba. Un lamento continuo, cansado, que no parecía dirigido a nadie en particular. Oigan, dije, ¿hay alguien ahí? Nadie miró. Deja de joder, respondió uno. Es el agua. Pero yo sabía que no. Esa noche no dormí. Cada vez que cerraba los ojos, veía al niño en el piso, y escuchaba el llanto, no el suyo, el otro. A la noche siguiente, otro desalojo, más violento, un hombre borracho que no quiso salir. Me lancé sobre él sin pensar. Mi rodilla impactó su costado. Sentí algo romperse. El grito que soltó fue animal, crudo. Ahí la escuché de nuevo, más cerca. ¡Ay, mis hijos!, susurró una voz. Me giré. La Llorona estaba al final del pasillo, de pie, observándonos. Esta vez, nadie pudo ignorarla. Las luces parpadearon. El hombre en el piso dejó de moverse. El silencio cayó como una losa. ¿Qué carajos es eso?, murmuró alguien. Ella avanzó lentamente. Cada paso parecía arrastrar agua invisible. Aquí trabajan, dijo. Aquí empujan, aquí rompen. Nadie respondió. Nadie pudo. No somos los malos, dijo el supervisor, con la voz temblorosa. Es solo trabajo. La Llorona inclinó la cabeza. Eso dije yo, respondió, antes de quedarme sola. El aire se volvió frío. Sentí el piso húmedo bajo mis botas. Miré hacia abajo y vi agua filtrándose entre las baldosas, subiendo despacio. Vámonos, dije, ya. Pero no nos movimos. Ella levantó el rostro. Por primera vez vi sus ojos. No estaban vacíos. Estaban llenos de escenas superpuestas. Niños llorando, puertas cerrándose, cuerpos pequeños resbalando hacia el agua. Cada golpe deja algo atrás, dijo. Ustedes cobran por eso. El agua subió hasta los tobillos. Escuché un golpe sordo detrás de mí. Uno de los hombres había caído. Convulsionaba, con espuma en la boca. Nadie lo ayudó,
Nadie sabía cómo. «Basta», grité. «No sabíamos». Ella me miró directamente. «Tú sí», respondió. «Te gusta». Sentí un dolor agudo en el pecho. Imágenes me invadieron sin permiso. Yo golpeando puertas, yo empujando cuerpos, yo mirando a otro lado mientras alguien suplicaba. «No vine a llevarlos», dijo. «Vine a que recuerden». El agua se retiró de golpe. El pasillo quedó empapado. La figura se desvaneció como una sombra mal iluminada. Esa noche, el hombre borracho murió en la ambulancia. Dijeron que fue un infarto. Nadie investigó más. Yo renuncié al día siguiente. Creí que con eso bastaba. Me equivoqué. Conseguí otro trabajo. Carga y descarga. Luego seguridad. Luego cualquier cosa que me mantuviera lejos de puertas ajenas. Pero cada vez que alguien levantaba la voz, cada vez que un jefe gritaba órdenes, cada vez que mis manos se cerraban en puños, escuchaba el llanto. Una madrugada, caminando solo cerca del canal, la vi por última vez. Estaba sentada en la orilla, con los pies en el agua, balanceándose suavemente. «No trabajo ahí», le dije. «Ya no». Ella no me miró. «El trabajo no se queda en el lugar», respondió. «Se queda en las manos». Miré mis manos. Las vi temblar. «¿Qué quieres?», pregunté. «Que no olvides», dijo. «Que no vuelvas a llamar procedimiento a la violencia». El llanto se apagó lentamente. Hoy vivo lejos de la ciudad. Gano poco. Pero cada vez que paso frente a una casa con luces encendidas, cada vez que escucho risas detrás de una puerta cerrada, siento alivio. Porque aprendí algo que nadie te dice cuando aceptas un trabajo agresivo. No todos los golpes dejan moretones. Algunos despiertan cosas que nunca vuelven a dormir. Y cuando lloran, no hay dinero que las calle. Relato número 6. El ataúd no pesaba lo que debía. Eso fue lo primero que me pareció extraño mientras lo bajábamos a la fosa, con las sogas tensas y las manos sudadas. Éramos 4 hombres, todos conocidos del barrio, todos con la misma cara rígida de compromiso forzado. El cajón debía sentirse pesado, definitivo, lleno, pero no, se movía demasiado fácil, como si adentro hubiera aire, o algo que no quería quedarse quieto. El entierro era al amanecer, a escondidas. No hubo sacerdote, no hubo rezos largos, no hubo familia llorando. Solo nosotros, la tierra húmeda y una mujer de negro observando desde lejos, sin acercarse, sin decir una palabra. Nadie la presentó, nadie preguntó quién era. En ese pueblo, aprender a no preguntar era una forma de sobrevivir. El muerto se llamaba Julián, o eso dijeron. «Apúrense», murmuró uno, «antes de que salga el sol». Asentí y seguí tirando de la soga. La madera crujió levemente al tocar el fondo del hoyo. Ese sonido me hizo apretar la mandíbula. No fue un golpe seco, fue más bien un quejido. Tragué saliva. Habíamos matado a Julián 2 noches antes, no con un disparo, no con cuchillo, con manos, con rabia acumulada, con silencios largos que nadie quiso romper. Él se lo había ganado, decían. Deudas, amenazas, algo con una niña. Nadie fue claro, pero todos estuvieron de acuerdo en que merecía desaparecer. Yo no estuve de acuerdo, pero estuve ahí. Cuando empezamos a echar la tierra, escuché algo que no encajaba con el sonido de las palas. Un sollozo. Me quedé quieto, la pala suspendida en el aire. ¿Escucharon eso?, pregunté. No empieces, respondió otro. Ya estuvo. El sollozo volvió, bajo, prolongado, como si viniera de muy lejos, y muy cerca al mismo tiempo. La mujer de negro se había acercado un poco más.
Su vestido largo rozaba el suelo húmedo. El cabello oscuro le cubría parte del rostro. No lloraba, no se movía, solo observaba. ¿Quién es ella?, susurré. No importa, me respondió el que parecía mandar. Sigue, seguimos. La tierra cayó una y otra vez sobre el ataúd. Cada golpe apagaba un poco más ese sollozo, pero no lo hacía desaparecer. Al contrario, se filtraba entre los sonidos, como si viniera de abajo, atravesando la madera, la carne, la culpa. Cuando terminamos, el montículo quedó torcido, mal hecho, como si la tierra se negara a acomodarse. Listo, dijo alguien, vámonos. La mujer de negro habló por primera vez. No va a quedarse, dijo, con una voz que me heló la espalda. Nunca se quedan. Nos miramos entre todos. ¿Qué dijo?, preguntó uno. Ella levantó la cabeza. Ahí lo supe. No necesitó decir su nombre. El llanto empezó a salir de ella, lento, cansado, profundo. Un lamento que parecía arrastrar siglos de rabia y pérdida. La Llorona. No como en las historias para asustar niños. No gritaba histéricamente. No flotaba. Estaba ahí, firme, con los pies hundidos en la tierra recién removida. ¿Qué es esta porquería?, dijo uno, nervioso. Vámonos ya. Ustedes lo enterraron, continuó ella, pero no lo callaron. El aire se volvió más frío. Sentí un escalofrío recorrerme entero. No es asunto tuyo, espetó el que mandaba. Lárgate. La Llorona inclinó la cabeza, casi con curiosidad. Eso me dijeron a mí, respondió, antes de empujarme al agua. El llanto se intensificó. El montículo de tierra tembló ligeramente. No, murmuré, no puede ser. La tierra se hundió de golpe. Escuchamos un crujido seco, como madera rompiéndose desde adentro. Un sonido húmedo, visceral. Algo empujó desde abajo. Uno de los hombres gritó y cayó de espaldas. «Está vivo», chilló. «Está vivo». El suelo se abrió. Una mano emergió entre la tierra, sucia, amoratada, las uñas rotas. Luego, otra. Julián salió del hoyo con un jadeo horrible, como si los pulmones se le estuvieran deshaciendo. La cara hinchada, los ojos abiertos de más, la boca llena de tierra. «Ayúdenme», gargajeó. Retrocedimos. «Mátalo», gritó alguien. Pero nadie se movió. La Llorona avanzó un paso. «No», dijo, «no otra vez». Julián la vio. Sus ojos se abrieron aún más. Empezó a llorar. Un llanto agudo, infantil, desesperado. «Yo no quise», balbuceó. «Fue un error». Ella lo miró con una tristeza pesada. «Así lloraron mis hijos», dijo, cuando el agua les llenó la boca. El suelo alrededor empezó a humedecerse. No llovía, pero el agua brotaba desde abajo, oscura, espesa. «Esto se salió de control», murmuré. «Tenemos que irnos». Uno intentó correr, resbaló, cayó de cara. El agua le cubrió la boca. Escuché su grito apagarse en segundos. Julián intentó arrastrarse fuera del hoyo. La Llorona extendió la mano. No lo tocó. El agua lo hizo. Una corriente invisible lo jaló hacia atrás. Sus uñas se clavaron en la tierra. La cara se le deformó en una mueca de terror puro. «No», gritó, «por favor». El llanto de ella se mezcló con el de él. El agua subió de golpe y lo cubrió por completo. El hoyo se llenó hasta el borde. Burbujeó unos segundos y luego quedó quieto. Silencio. La mujer de negro se giró hacia nosotros. «Creyeron que enterrándolos se limpiaban», dijo. «Pero la tierra recuerda». Uno de los hombres cayó de rodillas llorando. «Nosotros no», intentó decir. Ella lo miró. «Todos ayudaron», respondió. Algunos con las manos, otros mirando. El agua empezó a retroceder lentamente,
filtrándose de nuevo en el suelo. El hoyo se cerró, dejando solo lodo y restos de madera flotando. Cuando todo terminó, no quedaba rastro de Julián, ni del ataúd, ni del cuerpo, solo la tierra removida. La Llorona dio media vuelta y comenzó a alejarse, caminando hacia el río cercano. Cada paso dejaba huellas húmedas que se borraban al instante. «¿Esto ya acabó?», susurré. Ella se detuvo sin girarse. «El entierro sí», respondió. «La venganza, no siempre». Se fue. El sol terminó de salir. Nadie volvió a hablar de esa mañana. Uno de los hombres desapareció semanas después. Dijeron que se fue del pueblo. Otro apareció ahogado en el río. El que mandaba se pegó un tiro en su casa, sin dejar nota. Yo me fui. Pero hay noches en que sueño con tierra mojada, con manos saliendo del suelo, con un llanto que no pide perdón, sino memoria. Y entiendo algo que nadie quiere aceptar. Hay muertos que no buscan descanso. Buscan que la tierra devuelva lo que se intentó esconder con violencia. Y cuando eso pasa, nadie vuelve a dormir tranquilo. Relato número 7. Ese silencio espeso que se instala en una casa cuando dos personas se conocen demasiado bien y ya no saben cómo hablarse sin hacerse daño. Yo lo sentí apenas crucé la puerta esa tarde. El aire estaba raro, pesado, como si la casa contuviera la respiración. Mi madre estaba sentada en la sala, mirando la televisión apagada. Mi hermana menor, Lucía, estaba encerrada en su cuarto. Y mi hermana mayor, Mariana, no estaba. Eso ya era mala señal. Mariana siempre llegaba primero. Siempre quería controlar el ambiente, imponer su presencia, marcar territorio. Lucía, en cambio, se defendía con silencios largos y miradas que dolían más que los gritos. Yo quedaba en medio, como siempre. El mediador involuntario, el testigo incómodo. «¿Dónde está Mariana?», pregunté. Mi madre no respondió de inmediato. «Fue al río», dijo al final, «a despejarse». El río. Sentí un nudo en el estómago. Vivíamos en un pueblo pequeño, partido en dos por un río ancho y turbio, que nadie limpiaba y todos evitaban de noche. Desde chicos nos decían que no jugáramos ahí, que el agua se llevaba cosas, que por las noches se escuchaba llorar. Cuentos decían, mentiras para asustar niños. Lucía salió de su cuarto cuando escuchó la palabra río. «¿Otra vez?», espetó. «Siempre hace lo mismo. No empieces», dijo mi madre, cansada. «Ella empezó hace años», respondió Lucía. «Siempre ella». El silencio volvió a caer. Decidí ir por Mariana. No por valentía, por costumbre. Siempre me tocaba a mí. El camino al río estaba oscuro. El sol ya se había escondido, y el cielo tenía ese color gris enfermizo que anuncia tormenta, aunque no caiga una sola gota. Mientras caminaba, escuché algo que me hizo frenar en seco. Un llanto prolongado venía del río. «No», murmuré, «no ahora». Seguí avanzando, con el corazón acelerado. El sonido se hizo más claro, más cercano. No era un llanto desesperado, era uno cansado, viejo. Cuando llegué a la orilla vi a Mariana. Estaba sentada sobre una roca, con los pies casi tocando el agua, los hombros tensos, los puños cerrados. No lloraba. La que lloraba estaba detrás de ella, una mujer vestida de blanco, empapada, con el cabello negro cubriéndole el rostro, de pie, inmóvil, llorando hacia el río. La Llorona. No grité, no corrí, me quedé paralizado. Mariana habló sin girarse. «¿Sabes qué es lo peor de tener una hermana?», dijo.
que te conoce demasiado. Mariana, susurré, tenemos que irnos. Ella se giró lentamente. Tenía los ojos rojos, no de llanto, de rabia. ¿Otra vez vienes a salvarla?, me preguntó. ¿Otra vez soy yo la mala? El llanto se intensificó. No se trata de eso, dije. Mamá está mal. Lucía está mal. Tú estás... Yo estoy harta, gritó. La mujer de blanco dio un paso hacia adelante. Así grité yo, dijo, con una voz quebrada, y nadie escuchó. Mariana la miró por primera vez. ¿Qué es eso?, preguntó, sin miedo. ¿Otra cosa que viene a juzgarme? La Llorona inclinó la cabeza. Vengo a recordar, respondió. El aire se volvió frío. El río empezó a moverse, aunque no había viento. Siempre fue ella, continuó Mariana, la buena, la frágil, la que había que proteger. Yo solo tenía que aguantar. Eso no es verdad, intervine. Lucía también sufrió. Cállate, me gritó. Tú nunca viste nada. El llanto cambió. Ya no era solo de la mujer. Se sumó otro, más pequeño, más agudo. Lucía apareció detrás de mí. Ya basta. No me llames así, escupió Mariana. No después de lo que hiciste. Yo no hice nada, respondió Lucía, temblando. Solo existí. El agua del río subió un poco, cubriendo las piedras de la orilla. Mis hijos también solo existieron, dijo la Llorona, y aún así, pagaron. Mariana dio un paso hacia Lucía. Tú siempre te quedabas callada, le dijo, y todos te defendían. Yo gritaba, y era la loca. Yo tenía miedo, susurró Lucía, de ti. Esa frase fue el golpe final. Mariana la empujó. No fue un empujón fuerte, no parecía suficiente. Pero Lucía resbaló, cayó al río. El sonido del cuerpo contra el agua fue seco, definitivo. ¡Lucía!, grité, corriendo hacia la orilla. El agua se agitó violentamente. Lucía manoteaba, tragando agua, gritando con la boca llena de río. Intenté meterme, pero algo me detuvo. El llanto explotó. La Llorona avanzó hasta el borde del agua. Así, dijo, exactamente así. Mariana se quedó inmóvil, con los ojos abiertos de terror. Yo no, balbuceó. Yo no quise. Nunca quieren, respondió la Llorona. Solo empujan. El agua envolvió a Lucía. La arrastró hacia el centro. Sus gritos se apagaron uno a uno. Me lancé al río. Sentí algo frío rodearme las piernas, tirarme hacia abajo. Manos, o algo parecido a manos. Me solté a golpes, desesperado. «Devuélvela», grité. La Llorona me miró. «No vine por ella», dijo. «Vine por la que siempre estuvo llena de rabia». El río devolvió algo a la orilla. Lucía, inconsciente, pálida, respirando apenas. La arrastré fuera como pude, tosiendo, llorando. Mariana dio un paso atrás. «No», susurró. «No, por favor». El agua se levantó como si respirara. La Llorona se acercó a Mariana. Yo también perdí a mis hijos por un impulso, por una emoción que no supe soltar. El llanto se volvió ensordecedor. El río se llevó a Mariana. No gritó. Solo cayó hacia atrás y desapareció bajo el agua, como si el río la hubiera estado esperando. Todo quedó en silencio. Lucía empezó a toser, a respirar. La Llorona se quedó un momento más, mirando el río. Las hermanas no siempre se odian, dijo. A veces solo no saben cómo perdonarse. Se desvaneció entre la neblina. Lucía sobrevivió. Mariana no. Dijeron que fue un accidente, una pelea, un resbalón. Yo sé la verdad. Desde entonces, cuando Lucía duerme, a veces llora en sueños. Yo la escucho desde el pasillo, no la despierto. Y algunas noches,
Cuando el río crece y el viento cambia, escucho otro llanto mezclarse con el suyo. Uno viejo, cansado, recordándonos que hay peleas que no se ganan, solo se pagan. Relato número 8. El mensaje llegó a las 3:17 de la madrugada. No vibró, no sonó. Simplemente apareció en la pantalla del celular, iluminando el cuarto oscuro con una luz fría que me despertó de golpe. Un audio, sin nombre, sin foto, solo un número incompleto. No lo abrí de inmediato. A esa hora, nadie manda audios por algo bueno. Me quedé mirando el techo, escuchando el zumbido lejano de los cables eléctricos afuera, y ese silencio raro que solo existe cuando la ciudad parece muerta. Justo cuando estaba por bloquear el número, el audio se reprodujo solo. Un llanto. No un sollozo rápido, no un grito. Era un lamento largo sostenido, como si quien llorara no esperara consuelo, solo que alguien escuchara. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. El audio duró exactamente 30 segundos. Cuando terminó, el celular volvió a pararse. Intenté convencerme de que era una broma, un error, algún imbécil con tiempo libre. Pero algo en ese llanto se me quedó clavado en la cabeza, como una espina. No sonaba grabado, sonaba cercano. No dormí más. Al amanecer, fui a trabajar con los ojos rojos y la cabeza pesada. Trabajo nocturno en una empresa de mantenimiento urbano. Limpiábamos zonas olvidadas, canales, túneles, pasos a desnivel, lugares donde la ciudad escondía lo que no quería ver. Ese día nos tocó un tramo del antiguo Canal del Sur, clausurado oficialmente, pero todavía lleno de agua estancada y basura. Cuando bajé de la camioneta, lo sentí. Ese mismo peso en el aire. Esa sensación de estar entrando a un lugar donde algo había pasado y no había terminado. ¿Todo bien?, me preguntó Raúl, uno de los compañeros. Asentí sin ganas. Mientras trabajábamos, escuché algo que me heló la sangre. Un llanto. Levanté la cabeza de golpe. El sonido venía del fondo del canal, donde el agua se acumulaba más profunda y oscura. ¿Escucharon eso?, pregunté. Raúl frunció el ceño. ¿Qué cosa? Nadie más parecía notarlo. Seguí trabajando, pero cada vez que el ruido de las máquinas bajaba, el llanto volvía. Siempre igual, siempre lejano, como si alguien llorara sin moverse. Al final del turno, encontré algo atorado entre los escombros. Era un celular viejo, cubierto de lodo, pero intacto. Lo levanté con cuidado. La pantalla se encendió. Un solo archivo de audio. 30 segundos. Sentí un vacío en el estómago. No le dije nada a nadie. Me lo llevé. Esa noche, en mi departamento, puse el celular sobre la mesa, y me senté frente a él durante varios minutos. Sabía que no debía reproducirlo. Sabía que nada bueno iba a salir de eso. Lo hice igual. El llanto llenó la habitación. Pero esta vez no salió del altavoz. Salió del baño. Me levanté de un salto, con el corazón golpeándome el pecho. El sonido era idéntico al del audio. Abrí la puerta del baño de golpe. Nada. El espejo empañado. El lavabo goteando lentamente. Cuando me giré, la vi reflejada. Una mujer vestida de blanco, de pie detrás de mí. El vestido largo, empapado. El cabello negro cubriéndole el rostro. No flotaba. No brillaba. Estaba ahí, como si siempre hubiera estado. Me giré. No había nadie. El llanto siguió, ahora dentro de mi cabeza. Esa noche soñé con agua negra subiéndome por las piernas, con manos pequeñas aferrándose a mí, con un grito ahogado que no lograba salir a la superficie. Al despertar, tenía mensajes nuevos, audios, de distintos números, todos de 30 segundos. No los abrí. No hizo falta.
El llanto se filtraba igual, desde algún lugar del departamento, mezclándose con el ruido de las tuberías, con el viento entre las ventanas. Al tercer día dejé de ir a trabajar. No podía salir. Cada vez que me acercaba a la puerta, sentía ese peso aplastándome el pecho, como si alguien me observara desde el otro lado. Esa noche el llanto cambió. Ya no era solo tristeza. Había reproche. «¡Ay, mis hijos!», susurró una voz detrás de mí. No grité, no pude. La Llorona se materializó lentamente en la sala. Caminaba despacio, dejando huellas de agua que desaparecían al instante. Yo no hice nada, dije, con la voz rota. No soy culpable. Ella inclinó la cabeza. Eso dicen todos, respondió. Pero todos escucharon. Imágenes me golpearon sin aviso. Yo trabajando en el canal, yo ignorando reportes de objetos extraños. Yo escuchando rumores de niños desaparecidos y encogiéndome de hombros. No era mi problema. Nunca lo era. Solo era mi trabajo, susurré. También fue el mío, dijo ella. Cuidarlos, y fallé. El agua empezó a brotar del suelo, no rápido, despacio, como una marea paciente. No vine a llevarte, continuó. Vine a dejarte escuchar. El llanto se multiplicó. No solo el suyo. Otros, más pequeños, más frágiles. El agua me llegó a las rodillas. Sentí algo rozarme las piernas, manos, cabellos, algo tirando hacia abajo. Basta, grité. No puedo cambiar el pasado. La Llorona se acercó hasta quedar frente a mí. Por primera vez vi su rostro. No era monstruoso. Era humano, destruido por el dolor. Pero puedes cargarlo, dijo. El agua subió hasta el pecho. Desperté en el hospital. Me encontraron inconsciente en mi departamento, con los grifos abiertos y el lugar inundado. Dijeron que fue un colapso nervioso, que nadie más escuchó nada. El celular viejo desapareció. Los audios dejaron de llegar. Volví a trabajar semanas después. Pero ahora, cada vez que limpio un canal, cada vez que el agua se mueve sin razón, cada vez que el silencio se vuelve demasiado pesado, escucho el llanto. No siempre fuerte, no siempre claro. Solo lo suficiente para recordarme algo que entendí demasiado tarde. La Llorona no busca venganza inmediata. Busca testigos. Y una vez que escuchas, ya no puedes fingir que no sabías.